Quiero compartir con ustedes en esta mañana el tema Jesús, fuente de tu milagro. ¿Cuál es el tema de hoy? Jesús, fuente de tu milagro. ¿Sabe que hay un lugar muy lindo en Roma? Y tal vez hay algunos de los discípulos que están conectados en este momento, que son de Aviva Church Europa. Les enviamos un saludo. Y es un sitio maravilloso que ha quedado en muchísimas películas y que diariamente recibe a miles y miles de visitantes. Y es la Fontana di Trevi. ¿Cuántos conocen la Fontana di Trevi? Ahí debe haber uno que otro que lo conoce, ¿cierto? Y lo interesante es que hace muchísimos años un papa mandó a hacer una fuente que fuera espectacular. 3 calles llegan a esa fuente. Tú puedes llegar por 3 calles. Y es una fuente muy linda. Y la gente va, se toma por supuesto selfies. Pero hay una costumbre, y es la de tomar monedas y tirarlas a la fuente. Pero bueno, es obviamente una costumbre así como medio mística. Cuando fuimos no lo hicimos. Pero entonces toman las monedas y se las tienen que tirar por encima del hombro para pedir supuestamente buena suerte o un romance o volver a Roma. Y diariamente se recaudan 3,000 euros por tantas monedas que hay. Bueno, lo bueno es que lo utilizan para darle comida de pronto a gente necesitada de Roma. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Porque en el mundo entero la gente anda buscando un milagro. Anda buscando la manera de que su situación cambie. Así sea cogiendo monedas y tirándolas a una fuente. Pues bien, la Biblia nos habla que en el tiempo de Jesús también existía una especie de fuente, una especie de estanque llamado el estanque de Betesda. ¿Cuántos habían oído del estanque de Betesda? Pues bien, creo que es uno de las cosas más espectaculares que yo he leído en la Biblia. Porque resulta que era un estanque que construyó Salomón, y allí lavaban las ovejas para después llevarlas al templo y sacrificarlas. Era un lugar donde se lavaban las ovejas y las llevaban delante de Dios, y entonces las ofrendaban delante de Dios. Pero lo tremendo, no sé exactamente desde qué momento, es que Dios empezó a hacer algo sobrenatural. Y un día un ángel apareció en ese estanque, movió el agua, y alguien que estaba enfermo se metió y fue sanado. Pues bien, ese lugar se volvió tremendamente famoso y está allí en San Juan capítulo 5. Ábralo conmigo, por favor. Y era tan tremendo que tenía 5 pórticos, es decir, habían 5 entradas al estanque. Y estaba lleno de gente, así como la Fontana di Trevi, que cuando uno va, eso está a reventar. Pero estaba lleno, no de gente que pedía volver a Roma o un romance, estaba lleno de gente enferma. Habían paralíticos, cojos, ciegos, de todas las enfermedades. Y ellos iban a ese estanque porque el ángel de tiempo en tiempo movía el agua, y el primero que se metía a la fuente, Dios lo sanaba. Ahora yo quiero que lo lea conmigo. San Juan capítulo 5 versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos años llevaba enfermo? ¿Y hacía cuántos años se parqueaba allí en el estanque? 38. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús entonces le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Amén y amén. Quiero compartirte acerca de Jesús, fuente de tu milagro. Y lo primero que quiero hablarte hoy está ahí en el versículo 14. Sigamos leyendo, versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Qué le dijo Jesús? No peques más, para que no te acontezca, para que no te venga alguna cosa peor. Lo primero que quiero hablarte hoy es del peor problema de la humanidad. Hay problemas graves, como la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas. Esta plaga que ha azotado las naciones de la tierra y que ha dejado tantas víctimas del COVID. Hay problemas de violencia, de hambre, de injusticia, de adicciones. Pero el peor problema del ser humano se llama el pecado. Y lo primero que quiero hablarte es que el pecado te separa de Dios y de su bendición. El pecado te separa de Dios y de tu bendición. ¿Qué es pecar? Es errar en el blanco. Es transgredir los mandamientos de Dios. Pecar es separarse de Dios. Pecar es no poner a Dios ni amar a Dios en primer lugar. Y la Biblia nos habla que había un hombre que estaba enfermo. Este fue tal vez para mí, y nunca había predicado de este texto, para mí es uno de los milagros más extraordinarios, aunque hay tantos de Jesús. Pero me impacta porque era un hombre que llevaba 38 años enfermo. Ahora yo quiero que tú pienses por un momento lo que significaba para él estar enfrentando el dolor de su enfermedad y todo lo que eso trae. Ahora Felipe nos representaba la agonía y la angustia que vive alguien con una enfermedad que destruye no solamente su cuerpo, sino su mente, sus emociones, su familia. Tengo personas cercanas, aún aquí hay gente que tiene familiares enfermos y sabe todo lo que eso trae, porque no solamente es el dolor de una enfermedad, es la agonía, la angustia, la depresión, la ruina que viene. Y este hombre llevaba 38 años tremendamente enfermo. Pero ese hombre
trataba de buscar y de aliviar su enfermedad en una fuente. Ahora, ¿sabe cuál era el problema? Que Dios en su misericordia bajaba un ángel, movía la fuente, pero eran tantos enfermos y él no podía moverse por sí solo. Tal vez era un paralítico, tal vez tenía escaras en el cuerpo, tal vez solo podía arrastrarse. Y cuando el ángel bajaba, primero llegaba el sordo y escuchaba. Mientras él se arrastraba, el sordo se metía en el estanque y gritaba seguramente: puedo ir, puedo ir. Y este hombre apenas iba a mitad de camino. Esperaba una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses. No sabemos exactamente con qué periodicidad el ángel bajaba, pero de nuevo empezaba a ver cómo el estanque se movía. Después de sufrir días enteros tirado en un lecho, y volvía y se impulsaba y trataba de llegar, pero de golpe cedía. Alguien que estaba ciego y un familiar lo acompañó, se metió primero en el estanque, y ahí sí no servía el segundo puesto, el tercer puesto, solo era el que primero se metiera. Y así pasaron 10 años, 20 años, 30 años. Ya el hombre quizás estaba mayor, había sido azotado durante 38 años con una enfermedad espantosa, pero fuera de eso había vivido el dolor de luchar por ser sano. Tal vez se había enojado con Dios, no sabemos. Tal vez había perdido su fe en Dios, tal vez su hogar se había acabado. Pero dice la palabra de Dios que un día aparece Jesús. Aparece Jesús en escena. Y Jesús viene y lo sana. Ahorita vamos a hablar del milagro de Jesús, pero lo que me impacta es qué ocurrió después del milagro. Jesús se lo encuentra en el templo y ¿qué le dice? Mira, has sido sanado. ¿No qué? Dígalo. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí me doy cuenta de algo, y es que el pecado trae maldición. ¿Qué trae el pecado? El pecado te separa de Dios. El pecado destruye tu potencial. El pecado te hace infeliz. El pecado roba tus sueños, daña tu hogar, destruye naciones. El problema es que hoy en día, como Jesús dijo, que en los postreros tiempos a lo malo se le dirá bueno. Y hoy la gente le dice bueno al pecado. Pero lo cierto es que el pecado lo único que hace es robarte la paz, hacerte infeliz, destruir tu hogar, robar tu potencial. El pecado te separa de Dios. Pero quiero que me escuches acá. El pecado te lleva a vivir una eternidad lejos de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el pecado nos separa de Dios y de todo lo glorioso que Dios tiene para tu vida. El pecado te lleva a vivir una vida infeliz y vacía, una vida esclava de adicciones y de mentiras y de odios. El pecado te lleva a vivir un infierno aquí en la tierra. Y aunque puedas tener placer y puedas tener éxito, el pecado te deja vacío, porque el pecado rompe tu relación con Dios. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora nos damos cuenta qué es lo que había ocurrido. Este hombre había pecado, y consecuencia de su pecado era el deplorable estado en el que estaba. Ahora, yo soy consciente que no toda enfermedad, que no todo problema
es causado por un pecado. Pero en esta oportunidad Dios está mostrándonos que muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día son a causa de nuestro ¿qué? De nuestro pecado. Una vez los discípulos, cuando aprendieron esto, le dijeron: bueno, ¿y ese hombre quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque estaba enfermo. Y Jesús le dijo: no, el problema de él no es de pecado. Lo que él está viviendo es para la gloria de Dios. ¿Alguien me está entendiendo esto? Hay situaciones que tú vives en la vida que no es consecuencia del pecado, es para que Dios manifieste su gloria en tu vida. Pero lo que te quiero decir hoy es que el pecado destruye. El pecado te roba la felicidad. Y el pecado te lleva, mírame acá, a una eternidad sin Dios. Y nada de, ¿sabe? Hay gente que dice: ay, y murió contento o murió sufriendo. Ay, siquiera que murió mientras dormía, tuvo una muerte linda. Vení, ¿cómo así? Muerte linda, no entiendo eso. Hay gente que dice: se murió, ay, al menos descansó. Y yo te voy a decir una cosa: este cuerpo un día se va a morir, mientras usted duerme o está corriendo o no sé. Pero la vida allí no termina. Hay una eternidad. La Biblia dice en Hebreos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que si usted pensaba encarnar en una potra, en una vaca, no hay encarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso vendrá el juicio de Dios. Los que han creído en Jesús y han sido lavados con su sangre y han nacido de nuevo, viviremos en una eternidad con Cristo. Él hará un cielo nuevo y una nueva tierra donde no haya hambre, ni muerte, ni violencia, ni COVID, ni suegras. No, mentiras, suegras iban a ver. Que no haya nada de eso. Y nos dará una nueva vida. Pero los que han vivido en pecado y nunca han creído en Cristo, se irán a una eternidad sin Dios. Entonces Jesús va donde el hombre y le dice: oye, ya estás sano, pero el problema tuyo no es ese solamente. Tu problema es que has vivido una vida de pecado y llegó el tiempo en que endereces tu camino. Yo quiero preguntarte en este momento: porque yo creo que en esta mañana Jesús va a sanarte. ¿Alguien lo cree? No, muy poquitos. Yo creo que en esta mañana Jesús va a traer respuesta a tu necesidad y va a ser un milagro. Pero yo quiero preguntarte: ¿qué te va a decir Jesús después del milagro? Te va a decir: hijo mío, sigue en mi camino, sigue amándome, sigue sirviéndome, sigue viviendo en obediencia y en santidad como has venido hasta ahora. O te va a decir como aquel hombre: ya te sané, ahora no peques más. ¿Sabes? El problema de ese hombre era el pecado. Él había buscado alivio para su enfermedad terrenal en una fuente, pero nunca lograba meterse. Hoy en día las personas buscan alivio a sus problemas en la medicina. Ahora que llegue la vacuna se nos resolverá los problemas, dirán algunos. Algunos buscan la solución a sus problemas en el dinero. Es la fuente donde buscan aliviar sus vacíos. Algunos en el éxito. Otros tratan de encontrar la felicidad y lo que les llene en una relación sentimental, en el estudio, en una carrera, en el placer. Pero como ese hombre, no hay nada que pueda llenar tu vida sino solamente Jesús. El pecado te separa de Dios, te hace infeliz y te lleva a una eternidad sin Cristo. El pecado es la causa de la enfermedad del ser humano. Es la causa por la cual los niños son abandonados, hogares son destruidos. Y Jesús vino no solamente a sanar el cuerpo de un enfermo, no solamente a proveerte para esa necesidad financiera.
Jesús vino a resolver el mayor problema de la humanidad, y es que estábamos separados de Dios por el pecado. Pero para eso Jesús murió en la cruz, para ser el puente, para reconciliarnos con Dios y tener vida nueva, bendecida, sana, próspera y eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Ahora lo segundo, cree en Jesús. Recíbele en tu corazón y recibirás su amor, su gracia y su misericordia. Cree en Jesús, recíbele en tu corazón y recibirás su amor, su gracia y misericordia. Estudiando este tema fue tan especial porque Dios empezó a hablar a mi vida. Aquel estanque donde este hombre cada mañana llegaba, tal vez arrastrándose por las calles, se llamaba Betesda. ¿Cómo se llamaba el estanque? Betesda. Y Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia. Era una piscina, como se lo enseñé ahora, y allí las ovejas que estaban sucias se lavaban antes de ir al templo y ser ofrecidas delante de Dios en una ofrenda. El encuentro de Jesús con este hombre no fue una casualidad. Jesús lo hubiera podido encontrar saliendo de su casa o en el camino arrastrándose, pero Jesús va a un estanque que tenía como nombre casa de gracia y de misericordia para obrar el milagro en la vida de este hombre. La palabra gracia significa el favor y el regalo gratuito de Dios para aquellos que no lo merecemos. Es un don gratuito, un regalo que Dios le concede al hombre. ¿Para qué? Para salvarlo, para ayudarle a vivir en santidad. No hay manera que tú hagas algo para salvarte a ti mismo. No hay manera que hagas algo para sanar de esa enfermedad terminal. Pero la gracia es el regalo que Dios le da al hombre pecador para ser perdonado, para salvarlo, para darle una nueva oportunidad. La gracia significa el acto soberano de Dios en el que Él se inclina y ve nuestra condición. Pero también Betesda significa casa de gracia. Y la gracia es uno de los principales atributos de Dios. La casa de misericordia, perdón. También Betesda significa casa de misericordia. Y la misericordia es la bondad de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios. ¿Sabes? La misericordia se representa con la idea de que Dios se inclina para levantarnos del abismo en el que estamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué si este hombre estaba allí en ese estanque que se llamaba casa de misericordia y de gracia, seguía enfermo? Por una sencilla razón. Porque hasta ese momento el ser humano estaba bajo la ley. ¿Estábamos bajo qué? ¿Qué es la ley? La ley son los 10 mandamientos que Dios dio en su palabra. La ley son todos los mandamientos que Dios dio en la Biblia. Y dice Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque maldito aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y ninguno se puede justificar para con Dios, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. Ese hombre estaba bajo la ley. ¿Y cómo actuaba la ley? Aquí están los mandamientos de Dios. Si tú no los cumples, serás
muerto. Recibirás enfermedad, pobreza, ruina y maldición. La ley me habla de que yo como ser humano tengo que esforzarme para lograr agradar a Dios. Y eso es imposible, porque Dios es perfecto. Y aún lo bueno que tú y yo hacemos, la Biblia dice que nuestras justicias son como inmundicias delante de Dios. Ahora yo quiero que me preste toda su atención acá. La ley implica mi esfuerzo por lograr lo que Dios tiene para mí. Este hombre se esforzaba por meterse al agua y nunca lo lograba, porque tú nunca lograrás vivir la vida perfecta que Dios tiene para ti en tus fuerzas. Tú nunca vas a poder lograr ese milagro en tu fuerza, restaurar tu hogar, en tus fuerzas cambiarle la vida a ese hijo rebelde, en tus fuerzas dejar ese hábito de drogadicción que te ha esclavizado. Tú no vas a poder en tu fuerza cambiar ese carácter que te ha llevado a ser infeliz. En tus fuerzas no vas a poder lograr vivir una vida en paz, llenar el vacío de tu corazón. Pero la Biblia dice en San Juan capítulo 1 que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y bajó aquí a la tierra. En el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, había una piscina. Los enfermos, multitudes, se ponían alrededor de ella. Pero en un acto de Dios de misericordia, solo un hito cada ciertos meses podía ser sano. Y eso que le implicaba correr y esforzarse y meterse a la piscina. Era el milagro de Dios a través del ángel, pero era la capacidad humana, la fuerza humana, la voluntad humana. Pero había un hombre que era igual que tú y yo, que no podía sanarse a sí mismo, no podía moverse. Tal vez estás necesitando un milagro, y si necesitas un milagro es porque en tu fuerza no puedes lograrlo, es porque necesitas la intervención de Dios. Y ahí es donde viene la gracia. En San Juan capítulo 1 dice que vimos al Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y vimos gracia sobre gracia. Jesucristo es la gracia de Dios que vino a la tierra a decirte: no es tu capacidad, no es tu fuerza, no es tu perfección, no es tu santidad, es mi amor expresado en la cruz del Calvario, y lo derramo por gracia. Te doy mi misericordia. No mereces que restaure tu hogar porque le fuiste infiel a tu esposa. No mereces que te haga feliz porque has transgredido mi ley durante años. No mereces que te sane porque has sido fumador, tomador, porque has vivido una vida incorrecta. Pero mi gracia es mi acto de amor hacia ti. Bienvenido a la casa de la gracia y de la misericordia, que no se llama Bethesda, se llama Jesucristo. Y cuando vienes a Él y crees que Él dio la vida por ti en la cruz, que derramó su sangre para sanarte, y le recibes en el corazón y lo aceptas, recibes la gracia, y en ese momento Él obra cada milagro en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien aquí que crea esto? Él es la gracia. Ya no es tu capacidad, no es tu fuerza, no es decir: ok, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé tú, pero yo soy terriblemente imperfecto, y si estoy parado aquí en este lugar es por la gracia de Dios, porque un día me di cuenta que mi fuerza no podía, porque un día dejé de buscar mi milagro en una persona, dejé de buscar mi sanidad en un médico, porque un día, como ese paralítico, entendí que estaba separado de Dios y que merecía vivir una vida infeliz el resto de mi vida. Pero un día llegó la gracia a mi vida. La casa de gracia se llama Jesucristo. Esta iglesia no es para los perfectos, no es para los que van bien en la vida, es para los que estamos enfermos, heridos, cargados, afligidos, y que entramos un día por esa puerta y le decimos: Señor, ya no puedo más, necesito tu gracia que perdone mis pecados, necesito tu gracia que sane mi enfermedad,
Necesito tu misericordia. El amor de Dios es la benevolencia de Dios, la bondad de Dios. Y ese día la gracia de Dios vino sobre ese hombre. Él no lo merecía. Eran miles de enfermos, pero había uno pecador, ingrato, rebelde, religioso, que simplemente creyó en la gracia de Dios. Romanos capítulo 23, versículo 23, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tú y yo merecemos el infierno eterno, pero la gracia vino a la tierra, nació en un pesebre y sin merecerlo derramó su sangre en la cruz. Él murió en tu lugar y en el mío. Tú no lo merecías. Él dio la vida por ti y por mí. Es la gracia que está con los brazos abiertos diciéndote: yo di la vida simplemente porque te amo, simplemente porque creo que vas a vivir una vida eterna a mi lado. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquel día ese hombre fue sano, y a diferencia de los otros que llegaban a la casa: mija, ya veo. ¿Y cómo hiciste? Bajó el ángel y eso, me pegué una carrera, le gané a todos y se fue mi ceguera. Eso no es gracia, eso es ley. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Pero llegó aquel hombre diciendo: hijo, papá, estás caminando así. ¿Cómo lo hiciste? Levanta tu mano conmigo al cielo. Di conmigo: yo no hice nada. Dilo, dile: yo no hice nada. Simplemente recibí la gracia de Jesús y Él me perdonó, Él me sanó, Él me bendijo. La gloria es para Él. Fue su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Yo no hice nada. Tienes que creer. Solo tienes que aceptarle a Cristo en tu corazón. No sigas tirado en el piso. No sigas mendigo. No sigas enfermo. No sigas herido, lleno de odio y de amargura. Esta mañana me preguntaba mi hijo acerca de la salvación. Y yo le dije: hijo, no se trata si estás en un templo cristiano o en un templo católico. Se trata de que hayas creído en Jesucristo en tu corazón. Hoy Jesús está aquí y te trajo para decirte: mi gracia está disponible. No la rechaces, porque hay gente que rechaza la gracia de Dios. Termino con dos cosas. El milagro más grande que hay
es la salvación. Tercero, ten fe en Jesús y recibe tu milagro. ¿Sabes? Para Jesús, hacer milagros es tan fácil. Él te dio los pulmones, Él te los sana. Él te dio el páncreas, Él quita la diabetes en el nombre de Jesús de Nazaret. El problema de nosotros es la fe. El problema no es el poder de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 5 que cuando Jesús vio acostado a este hombre, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mírenme acá. Jesús, porque es muy respetuoso, pero Jesús no le preguntó si tenía alguien que le ayudara a entrar en el estanque. Jesús no le estaba preguntando por qué no se había podido curar si un ángel bajaba. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él nunca le respondió. Ahí es donde les digo la gracia. Este es el milagro para mí, uno de los más extraordinarios, porque el que lo recibió no tenía nada de fe. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él nunca le dice. Pero en ese momento Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí yo veo algo. Tú no necesitas tener la gran fe. Tú simplemente necesitas estar delante de Jesús y decirle: Señor, no he podido hasta ahora. Por favor, hazlo tú. Si necesitas un milagro, es porque en tus fuerzas no has podido dejar ese rencor que te carcome. No has podido reconciliarte con tu padre, con tu madre, con tu esposo. Es porque no has podido consagrarte a Dios y sigues atado de la tibieza, de la liviandad. Es porque aunque te has esforzado, sigues endeudado. Pero lo único que necesitas es creer en Él. Porque Marcos capítulo 9 dice: al que cree, todo le es posible. Y si tuvierais fe como un granito de mostaza, vas a ver tu milagro hoy en el nombre de Jesús. Hay alguien que lo crea, diga amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, termino con esto. Cuarto, el milagro más grande que hay, ¿cuál es? Es la salvación. Y dice la palabra que cuando este hombre fue sano, ni siquiera supo quién lo había sanado. Oiga, y yo veo en este hombre al Dios bombero. Él se va al templo. Yo no sé si a chicanear o a dar gracias, no sé. Y le preguntan y le dicen: oye, ya caminas, ¿quién te sanó? Yo no sé. Así como cuando uno le pregunta a la gente: bueno, ¿y cómo se llama la iglesia en la que estuviste hoy? Yo no sé, muy bonito, pero yo ni sé cómo se llama. Aviva Church. Aviva Church. Y vienen los fariseos y le dicen: ¿por qué estás cargando tu camilla? Está prohibido en el día de reposo trabajar. Y él se asusta y le echa la culpa al que lo sanó. Yo no sé, el que me sanó me dijo que cogiera la camilla. Culpa de él. Jesús va al templo y lo ve allí. Y ya sabe que le dijo:
mira, has sido sano, no peques más para que no te acontezca algo peor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Jesús se va, allí el hombre se da cuenta quién era el que lo había sanado. Y en el versículo 15, con esto termino, dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Oiga, qué sapo. ¿Usted me está viendo? Y dice que después de eso, entonces los judíos querían matar a Jesús porque hacía milagros en el día de reposo. Y yo me doy cuenta de alguien que después de su milagro siguió viviendo su vida de pecado. Y lo hemos visto. Recuerdo un chico hace años en un encuentro por allá en el Bolo. Teníamos como 100 hombres y había un muchacho que había sido abusado de infancia, había sido lastimado, había visto cómo unos sicarios mataban a su padre, estaba esclavo de inmoralidad, de adicciones, había desviado su sexualidad de la que Dios le había dado. Y ese día Dios lo sanó. Fue tan fuerte su sanidad, pero lamentablemente él siguió una vida de pecado. Tuvimos hace poco, bueno, hace unos años, un chico que Dios lo sacó del sicariato. Tenía un cáncer terminal. Vino a la iglesia, Dios lo sanó. Pero como ese hombre no le entregó su vida a Cristo, y después de estar muchos meses donde había estado diagnosticado completamente sano, en cuestión de unos pocos días recayó en una enfermedad terrible y murió. Hoy no se trata de que encuentres la provisión para tu negocio o que se te vaya ese dolor solamente. Hoy el milagro más grande es que le entregues tu vida a Jesús, camines con Él, le ames y le sirvas, porque aunque un día todos vamos a morir, si lo tenemos a Él, viviremos eternamente en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos allí y vamos a orar en este momento. Y tú que estás allí conectado en la transmisión, si es la primera vez que te conectas con Aviva Church, y tú que estás aquí, que viniste por primera vez, has llegado a la casa de la gracia. Tal vez has buscado un milagro en tus fuerzas. Tal vez incluso has luchado, has buscado médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, brujos, hechiceros, cosas buenas que uno puede buscar y cosas malas que uno puede buscar. Tal vez has pensado que humanamente vas a lograr cambiar tu situación, pero hoy estás como ese hombre tirado en el camino y reconoces: no puedo. Ese hombre no tuvo una gran fe, pero lo que sí tuvo es reconocer que no podía. Cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Él dice: no puedo. No he podido lograrlo. Pero allí apareció el amor de Dios, la misericordia, porque Dios sufre cuando tú sufres. Dios llora cuando tú lloras. Alex, Dios ha llorado a tu lado mientras lloras por tu madre. Dios ha estado a tu lado allí porque Él es un Dios de amor, porque es un Dios bueno. Él no está en su trono perdido.
del dolor de la humanidad, aunque Él está en su trono, Él se inclina para extenderte su mano. Y si hoy necesitas un milagro, ven a la fuente correcta. La fuente verdadera se llama Cristo. Él vino y murió por ti en la cruz para sanarte y darte vida. Lo que hoy tienes que hacer simplemente es creer en Él. Lo que hoy tienes que hacer simplemente es entregarle tu vida y tu corazón. La Biblia dice que si crees en Él y le recibes en el corazón, serás salvo. Hoy lo que necesitas es reconciliarte con Dios. Hoy lo que necesitas es reconciliarte con Jesús. Hoy lo que necesitas es entregarle tu vida y tu corazón.